Bienvenidos a Inmediato Walk. Opinión, análisis, controversia, crítica constructiva, temas políticos y de ciudad tratados por expertos periodistas y analistas con un gran sentido de responsabilidad y credibilidad. Inmediato Walk, con penalistas de Ecuador, Nueva York, Canadá, Miami y Colombia, reunidos para realizar un periodismo en libertad. Inmediato Walk, en la estación televisión Canal 2. ¡Conéctate! Bueno, la historia vuelve a contarse, porque la historia continúa y tenemos un proceso histórico para contar. A ustedes, este proyecto nace en otro país, exactamente en el país donde yo resido actualmente, y tiene una conexión muy íntima con Colombia, con Ecuador, con los Estados Unidos y con Canadá. Así que nosotros con estos contenidos WOC lo que tratan es de modernizar la comunicación, modernizarla pero también socializarla y hacer que sea la comunicación de todos, una comunicación entendible. Y yo sí me siento muy agradecido con la vida porque muchas personas muy amables, muy queridas, muy profesionales hacen parte de este proyecto. Este es un proyecto de opinión libre, de conversar unos temas que son importantes, que son fundamentalmente, o que definen fundamentalmente los conceptos en la vida a través de las formaciones, de las formaciones y de la interacción de la sociedad. Entonces, este proyecto WOC nos deja una grata satisfacción y tengo en mi mente la última palabra que dijo el doctor Agustín Angarita. De los últimos programas que hicimos en la Combi, que fue un proyecto que duró 4 años, tal vez 3 años y medio, decía: vinimos para ser felices. Y aquí somos obreros de la palabra. Obreros de la palabra. Este es un concepto WOC inclusivo, pero libre. Y queremos que así se diga en libertad y que incluyamos a la gente que no tiene tal vez posibilidades de tener un micrófono. Médico, yo quiero expresar mi gratitud, restablecer los lazos de amistad al aire, porque estábamos fuera del aire, siempre nos hemos comunicado, usted vive acá y yo estoy en otro lado, pero para mí es un grato placer que usted, doctor, haga parte de este proyecto, porque no es mío, es un proyecto de construcción colectiva. Bienvenido a Inmediato WOC, que es una prolongación de la Combi, la cual nos dio muchas, pero muchas satisfacciones, dolores también, pero venimos, eso fue lo que dijo siempre decía el médico, venimos para reírnos, para ser felices, y eso es lo que queremos. Bienvenido, médico, le doy mi abrazo de bienvenida. Rommel, muchísimas gracias y me siento muy acogido y me siento muy contento de estar nuevamente con todos ustedes y con usted, Rommel, y con todo el equipo en este abrazo inmediato y sobre todo incluyente como es el proyecto WOC. Entonces me siento muy contento y esperamos continuar siendo felices y llevando el máximo de información, de conocimiento, de opinión a todos ustedes que lo merecen, y lo hacemos con mucho gusto y con mucho esfuerzo y dedicación. Lo hice porque usted es el más cercano y como aquí respetamos también el concepto de darle el turno a las mujeres, lo que pasa es que lo dejamos para una presentación más importante. Doris Patricia Méndez, una periodista, una mujer que hace sociedad, que hace vida y que trabaja para la gente. Bienvenida también, y le doy mi abrazo de bienvenida a este proyecto WOC, Inmediato WOC, que es la prolongación de la Combi que por muchos años tuvimos la oportunidad de producir. Muchas gracias por estar aquí y nuevamente bienvenida.
Muchas gracias a ti, a todo el equipo, a ustedes por darme la oportunidad de compartir, de aprender de ustedes, porque como bien lo dices, es un proyecto colectivo, es una construcción colectiva. Entonces muy dispuesta a acompañar, a que hablemos, a que la gente que nos escucha y que nos ve tengan la oportunidad de reflexionar, de pensar, de entender, de conocer y sobre todo de acudir siempre a este importante programa. Gustavo Gaitán Turní, más de 40 años, al médico lo conozco hace 50, y Gustavo 40, más o menos somos contemporáneos. Un hombre periodista, mercadólogo, politólogo, escritor, además preparador de políticos en otros países. También nos es para nosotros muy placentero y es un orgullo tenerlo aquí. Mi querido Gustavo, mire cómo la vida nos une, la vida es hermosa y maravillosa. También venido aquí a este canal y a este proyecto WOC incluyente, independiente y libre. Muchísimas gracias, Romer. Realmente es muy grato estar de nuevo en un proyecto periodístico con tu presencia y sobre todo pues con el grupo de amigos que me han antecedido. Realmente es importante este tipo de comunicación inclusiva en la que nosotros vamos a participar aquí desde el Caribe colombiano, donde estamos radicados hace ya 9 años y en donde emitimos pues nuestros conceptos específicamente sobre el área de la comunicación política, asimismo en algunas ocasiones sobre la comunicación en general, ¿no? Muy agradecido nuevamente con Romer y con todo el equipo de Inmediato TV y estamos aquí para participar y servirles en lo que sea a nuestro alcance. Nuestro productor, gracias Gustavo, nuestro productor es Robert Rojas. Muchas gracias Robert por darnos, el gerente del canal, nuestro director, por darnos apertura aquí en este proyecto que seguramente durará mucho tiempo y que será de una enorme satisfacción a nivel profesional. Sumario. Este sumario lo hizo el doctor Angarita. Muchas gracias, doctor. Vamos a hablar de la reforma a la salud, la reforma pensional, la reforma laboral, la convocatoria a la consulta popular en Colombia. Se viene hablando mucho de ese tema en este momento y qué maravilla. De eso hay que hablar, de que sea el pueblo el que tome las decisiones. ¿Cómo se llama? El elector primario, ¿no? Primario. Y vamos a hablar hoy también en temas internacionales, porque este programa es internacional, lo originamos ahora en Colombia, lo pasamos por Ecuador, en los Estados Unidos y Canadá, y bueno, hasta donde vaya esta señal. Médico, por favor, usted tiene la palabra. Comencemos por el tema de la salud, que es uno de los temas más importantes y definitivos para el bienestar de la sociedad. Pues, Rommel, la reforma a la salud tiene dos espacios interesantes. Uno, el presidente Gustavo Petro hizo campaña prometiendo que iba a hacer una reforma a la salud. Es decir, el presidente Gustavo Petro está cumpliéndole a sus electores con presentar una propuesta de reforma a la salud. Esa es la primera circunstancia. Él recorrió el país diciendo que iba a hacer una reforma a la salud y 11 millones de colombianos, un poco más de 11 millones de colombianos votaron aprobándole su propuesta de gobierno, que era una reforma a la salud. ¿Y por qué propone una reforma a la salud? Por una crisis que hay en la salud. Y esa crisis se manifiesta de manera inmediata por una dificultad en la negación de los servicios. Te va a cualquier EPS, a cualquier sitio y encuentra colas de gente haciendo fila para que los atiendan, un poconón de gente sentada esperando que el turno lo llamen y un poconón de gente que llega y no la atienden por X o Y razón. Entonces hay una crisis de la salud en Colombia y esa crisis se manifiesta de diferentes maneras. Un fenómeno complicado es que uno ve, y las EPS lo están diciendo, que tienen un 99% de aseguramiento. Es verdad. El 99% de los colombianos está afiliado a una EPS.
pero el servicio, es decir, el acceso al servicio, el acceso a la atención, solamente llega en un 70%, pero el 70%, si se puede decir, es de la gente que vive en las grandes ciudades. En la Colombia profunda, en el Bichada, en el Guainía y en los municipios alejados, Alpujarra y Cononso, para hablar aquí del Tolima, o en los municipios del Valle, o los municipios, en los pequeños municipios, allá no llega la salud. Oiga, médico, pero es que es un derecho, ¿no es cierto? Es un derecho ciudadano la salud. Eso no es que nosotros vamos a que nos vean. Les pido a los compañeros que para que integremos el panel, en cualquier momento podemos intervenir con nuestros conceptos, porque esto es una conversación libre. Es que, Rommel, yo pienso con respecto a eso que todo el mundo considera que la salud es un derecho. Todo el mundo en el discurso lo dice, pero realmente en la Constitución política no aparece como un derecho, sino como un servicio. Y cuando yo ofrezco un servicio, pues estamos hablando realmente de un negocio. ¿Ves? Pero entonces tenemos que cambiar la Constitución. Pues a ver. O hacerle un estudio muy profundo para hacer unos cambios constitucionales, porque si solamente aparece como un servicio y no como un derecho médico, yo creo que, es decir, el principio es ese, porque uno cree cuando lo atienden en una clínica y en un hospital, es que sabe que, no, usted tiene derecho, es un derecho que como ciudadano lo tiene. Claro, eso no, en la práctica no se da, como tú lo dices, pero de todas maneras, sí, uno cree que el gobierno le está haciendo un favor a usted y los políticos aprovechan mucho esa coyuntura para decir, no, es que nosotros somos los benefactores de ustedes, no, es un derecho que se adquirió. A ver, Rommel, lo que dice Doris es cierto. La Constitución, en lo que quedó en la Constitución es que es un servicio. Y al quedar como un servicio es como entrar a cine e ir al estadio. Tú tienes el derecho de ir a ver al Deportes Tolima o ir a ver a Colo Colo o a Emelec. Tienes derecho, pero si pagas. Si no pagas, no entras. Uno tiene derecho a ir a cine, sí, pero si pagas, si no, no lo dejan entrar. Entonces aquí la salud, si la pagas, tienes derecho, si no, no tienes derecho. Como el servicio del agua, el servicio de televisión, de internet, etcétera, es un servicio. La Constitución habla de la posibilidad de que se cree la opción del derecho, y la ley 1751 ya estableció, la ley estatutaria estableció la salud como un derecho, pero no se ha reglamentado. Mire, un ejemplo es la tutela. Cuando uno ponía una tutela, el derecho a la salud no estaba, y entonces tenían que hacer una vuelta, era que uno se iba a morir y entonces poner el derecho a la vida para que la tutela entraba. ¿Listo? Ahora ya quedó el derecho a la salud, está como un derecho, pero no se ha reglamentado. Es decir, tenemos un derecho en el papel, pero en la práctica no hay derecho. Bueno, ha avanzado mucho el tema, perdón médico, no sé, ha avanzado el tema desde la ley 100 inclusive, que es un formato chileno, lo trajimos de Chile. Sí, Piñera. Sí, Piñera y Uribe lo trajo de Chile, copiado de Piñera, y lo impuso aquí. Y miren que estamos, en que la salud en Colombia, perdónenme, es un chiste. En este momento sigue siendo un chiste. Hay algunas cosas que funcionan en la salud. Y yo creo que Petro sí le ha dado algunos cambios y etcétera, etcétera. Pero seguimos con una salud desastrosa en el país. La gente se nos está muriendo, la gente no recibe médico. Usted como profesional de la salud sabe, la gente no recibe el servicio como debe ser. Y eso hace que indudablemente cause muchos problemas a la sociedad y sobre todo a las familias, que son, a los seres humanos, que son los que tenemos el derecho a recibir el servicio médico. Mire, los datos del Ministerio de Salud son horrorosos. 290 municipios, es decir, el 26%, más de la cuarta parte de los municipios no tiene atención de parto. Es decir, a las señoras que están embarazadas le toca buscar una partera, pero no hay un médico ni un servicio suficiente de parto para atenderla. 293 municipios no tienen hospitalización para adultos. O sea, una persona se enferma y toca echárselo en mula para alguna parte porque no hay donde lo atiendan. 175 municipios no tienen atención de urgencias y 633 municipios no tienen sedes rurales. Es decir, está lo urbano en la cabecera, pero en la zona rural.
693 municipios, estamos hablando del algo así como el 57% de los municipios en Colombia no tienen atención en salud rural. Doctor, por eso es que a mí me parece importante que pudiéramos aclararle a la gente la diferencia entre el acceso y la cobertura, porque consideramos que es lo mismo, y la cobertura y el acceso no es lo mismo. Entonces, para que por favor No, nos pues, de aclare. una vez. No, y me parece que el médico tiene una excelente estadística de las Sí, cosas. sí. Esa es una información muy valiosa, médico. acuerdo. Muy valiosa. Gustavo, ¿cómo va la salud en la costa? Aló, ¿me escuchan? Bueno, yo comparto el criterio del doctor Angarita en cuanto a que el gobierno del doctor Gustavo Petro propuso una reforma a la salud y cumplió presentándola en el Congreso, esta reforma a la salud. Pero en política no solamente se cumple cuando se presenta un proyecto o una reforma, sino realmente se le cumple a los electores y al pueblo cuando esa reforma es aprobada y puesta en ejecución. Y eso en este momento no ocurrió. Y esta segunda reforma reencauchada, que está en este momento en casi que cuidados intensivos en el Congreso, pues parece ser que no es la ideal lo que había inicialmente propuesto el presidente Petro. Recientemente tuve la oportunidad de revisar nuevamente el proyecto político del Pacto Histórico y de Colombia Humana al respecto de la reforma de la salud, lo que proponía el presidente Petro para la salud. Y lamentablemente hay que darse cuenta de que todo, casi que todo el andamiaje del gobierno del presidente Petro estaba montado sobre la reforma de la salud. De tal manera que en este momento la situación es tal como la están describiendo ustedes, una situación casi de naufragio de la salud, de mala atención, y en donde al parecer pues las soluciones que ya se plantearon, porque hay que reconocer que el debate que se hizo por la reforma de la salud puso muchas cosas en evidencia y a mi manera de ver fue muy bueno. Sin embargo, como en todo en la política, el muñequeo, el intercambio de favores, las alianzas, las presiones de poder, los grupos que se benefician alrededor de la aprobación de las leyes, pues la hicieron naufragar a esta reforma de la salud, que a mi manera de ver no solamente quería cambiar el sistema de salud al respecto de la atención, al respecto del servicio que se le brindan a los ciudadanos, sino yo veía casi que una reforma integral, especialmente tenía que ver mucho con cambiar este sistema neoliberal, comercial, del manejo de la salud privado, en cierta forma, en Colombia, para darle mayor juego, especialmente a los laboratorios colombianos para la fabricación de alimentos, de fabricación de medicamentos y la construcción de hospitales públicos, porque mientras no haya más hospitales públicos, no hayan más médicos, no hayan más laboratoristas y científicos, pues realmente va a ser muy difícil que en las universidades, en los centros o en los laboratorios donde se produzcan todos estos medicamentos, puedan ponerse a prueba ya con un sistema en donde el neoliberalismo, la compra de medicamentos en volumen, la irrupción de los grandes laboratorios y las grandes farmacéuticas internacionales se imponen en un 99%. Entonces, yo considero que el gobierno queda debiendo con la reforma de la salud. Y en este momento, cuando ya casi se acerca a los 3 años, el gobierno del doctor Gustavo Petro, pues hace 2 días ha propuesto una consulta popular en donde incluye el tema de la salud. Eso a mi manera de ver es muy peligroso, primero porque ya se está acabando el gobierno de Petro y segundo, porque si bien es cierto el mecanismo de la consulta popular es un mecanismo idóneo para la democracia participativa, para que sea la gente la que saque el debate de las líderes del Congreso y pues realmente se ponga en la palestra pública, ya es extemporáneo. Y por las
experiencias anteriores con consultas populares anteriores, no hay duda que de presentarse el proyecto de una consulta popular para reformar nuevamente la salud en los términos que quiere el gobierno de facto histórico, se va a poner en peligro la propia popularidad del gobierno, que está en caída, porque es probable que la oposición manipule esta consulta popular, la convierta Permítame, yo en le un doy plebiscito un concepto y le quiero que preguntar al médico sigue siendo y también un a Doris. punto para... Es que también el tema de la oposición ha sido totalmente irracional. Irracional, y no estoy diciendo que no se opongan, porque es bueno tener oposición. La oposición enriquece los discursos, muy bien. Pero ¿sabe qué? Tanta palo, como dicen, el palo a la rueda que le han puesto en este proceso, que mire dónde vamos y todavía no sabemos qué va a pasar. La próxima semana creo que ya van a tomar una decisión. Ahora entra a la Comisión Séptima, ¿no? A la Comisión Séptima del Senado. Y ahí, ¿qué va a pasar? Siempre preguntamos, ¿y ahí qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar, médico? A ver, yo pienso que el problema de la salud tiene que ver, como lo decía Gustavo, con el modelo económico. Ese es el problema. Es decir, 100, número más, número menos, 100 billones de pesos están en juego. ¿Cuánto, médico? 100 billones de pesos. 100 billones. Billones. Es decir, mucha plata. El número 100 millones de pesos. Es una cantidad de plata terrible, y esa plata, por la ley 100, se la dan a los privados. Es decir, el Estado, a través de los impuestos, recoge 100 billones de pesos y se lo da a los privados. Y los privados, que en la ley 100 decía que ellos eran los más eficientes y los más honestos y no había trampa, porque siempre se ha dicho y se ha vendido la idea de que el Estado es tramposo y que el Estado no funciona. Entonces se lo dieron a los privados y la salud no ha funcionado. Ese es el problema. Y lo que decía Doris, la gente está inscrita, el 99% de la gente está inscrita, pero el servicio, el acceso realmente no le llega sino al 70% y en otras partes menos del 70%. Entonces la salud no está funcionando. Pero el problema es que lo que pretende el gobierno es manejar directamente la plata de los colombianos, como es su obligación, y que no haya intermediación. Y al quitar la intermediación, a todos estos señores privados le van a quitar 100 billones de pesos. Ahora, ¿quiénes son los dueños de esos 100 billones de pesos? Pues los más ricos de Colombia. Y esos más ricos de Colombia tienen unos empleados, entre comillas, que se llaman congresistas. Los congresistas son empleados de esos grandes ricos. Y esos congresistas están defendiendo los intereses de los ricos y por eso se están oponiendo a que la salud se modifique. Y entonces, mire, por ejemplo, la reforma laboral ni siquiera se discutió en la Comisión Séptima, simplemente apenas llegó a la Comisión Séptima, presentaron una moción diciendo que se archivara. Y eso le puede pasar a la ley, a la reforma a la salud, que ellos digan no se va a discutir, y no se discute porque el reglamento del Congreso dice que si se niega en una comisión no pasa a la plenaria, que es lo que hace falta desde el punto de vista de la mecánica electoral. Entonces estamos frente a eso, Rommel, a un enfrentamiento entre los que están sirviendo a los grandes ricos de este país y la gente que está preocupada porque la salud llegue realmente a los colombianos. Es un modelo de servicio donde unas personas que ganan muchísima plata quieren servir a los que tienen muchísima más plata y que el pueblo se jorobe. Eso es lo que está pasando. Sí, eso en términos de recursos, porque si miramos realmente el acceso a la salud en nuestro país nos damos cuenta de todas las dificultades que hay. La propuesta de Petro está enfocada en la dignidad de las personas, en que realmente la salud sea un derecho, ¿sí? Realmente es eso. Hay muchos videos mentirosos, hay mucha información a través de las redes sociales que dicen que la reforma a la salud, que eso no es bueno, que eso no nos va a servir, que bueno, cantidad de cosas. Pero este es el espacio que yo creo conveniente para que la gente realmente haga el ejercicio en sus casas, lean. Miren, lo más importante es uno leer. Uno mira en profundidad lo que está pasando, la situación actual del país en temas de salud, y uno lee la reforma y uno dice, bueno, hay cosas muy valiosas de verdad, ¿sí?
Uno ve permanentemente en las EPS ancianos solos que llegan tarde a sus citas médicas y que cuando llegan a su cita médica tarde, lo primero que le dicen, no señor, usted se demoró 2 minutos y ya el sistema cierra porque ya no podemos hacer absolutamente nada. Entonces nos damos cuenta de que debajo de todas estas cosas, de la ley, que debajo del tema de la salud, se encuentra una violencia que nosotros no la vemos. Una violencia que es invisible, una violencia que es estructural y a la cual nos hemos normalizado y la hemos naturalizado. Entonces yo creo que eso es otra cosa que tenemos que hacer evidente. Doctora Angarita, ¿usted qué opina? Pues Doris, eso es verdad, ¿no? Da tristeza que gente que viene de un municipio se viene con todas las dificultades y llega a una EPS y simplemente le dicen llegó tarde, pero pues uno no maneja el carro, uno no maneja el bus y uno no puede obviar los inconvenientes en las vías y simplemente no lo atienden, pero al no atenderlo le dice vuelve y pida cita y vuelve a los 3, 4 meses. Es decir, este es un sistema malo en el sentido de que está diseñado para que no funcione. No, yo voy a ser un poquito, no violento en el lenguaje, pero un poco más agresivo y más propositivo. Yo creo que este es un sistema perverso, absolutamente perverso. Y otra cosa, Rubén. Es decir, para no colocar otro adjetivo mucho más pesado y que de pronto afecte el diálogo entre nosotros y por respeto también en la comunicación, porque esa es una comunicación moderna la que estamos implementando a través del WOC. Pero esto es perverso, médico, perverso, porque es la vida de la gente. Usted que salva vidas, médico, usted que está permanentemente tratando a los seres humanos, y no solamente trata la parte física, pero también la parte psicológica y psicosocial, tiene que entender y tenemos que entender que este sistema no se puede llamar de otra manera. Es un sistema perverso, propuesto por unos, aprovechado por los otros, por un segmento muy pequeño de los ricos de este país y de muchos países. Pero uno mira el modelo de salud que hay en otros países, como en Suecia, Finlandia, etcétera, etcétera, y es otro cuento totalmente diferente, donde el ciudadano, el hombre es primero, la vida es primero, inclusive que cualquier otro tipo de circunstancia. Pues Rommel, lo que pasa es que el modelo de aseguramiento a través de EPS no existe sino en 2 países, en Chile, en Colombia, y en Chile no es completo, no es como aquí en Colombia que sí fue completo. Y de pronto hay un país en Europa pequeñito que también lo tiene, pero ese modelo no es un modelo universal, así que nosotros no podemos pensar de que lo que está pasando en Colombia pasa en todo el mundo, eso no es cierto. Y lo que usted lo determina como perverso es real. Mire, la salud no le sirve a los hospitales públicos están quebrados, no le sirve a los médicos, no le sirve al personal de salud, el personal de salud está precarizado. Rommel, se calcula que en términos globales, número más, número menos, el 75% del personal de salud está contratado por órdenes de prestación de servicios. O sea, no tiene... ¡Qué barbaridad! Es terrible lo que está pasando. Eso es una barbaridad, Gustavo, eso es una barbaridad, oye. Es un atentado a la dignidad, sí, ¿verdad? Sí, total, médico. Y lo otro importante también es que la salud ha estado enfocada en la enfermedad, más no en la prevención, ¿sí? Que en la ley, en la reforma que plantea Petro, sí está planteado como prevención. ¿Sí? No el ataque a la enfermedad, no. Mire, se calcula que el 52% de los muertos en este país a través de una EPS, cualquiera, eran prevenibles. O sea, más de la mitad de la gente se muere, pero hemos podido prevenirla. Es decir, es la gente que llega con un infarto, que si hubiéramos atendido preventivamente, hemos dado cuenta que tenía la tensión alta, que no estaba tomándose los medicamentos, que no tenía una atención adecuada y se veía prevenir. La gente que llega con un cáncer cuando ya no hay nada que hacer, que a tiempo lo hemos podido atender, operar, darle prevención, todas las cosas y lo hemos podido mejorar. Pero por eso el modelo que está pretendiendo en este momento el gobierno es más de prevención y promoción que de solamente curativo, porque el sistema que tenemos es curativo, no hay prevención ni promoción. Eso es lo que se pretende, cambiar ese modelo para que la gente tenga atención desde antes de que se enferme y no cuando se enferme, porque hoy usted llega, vaya donde un médico, ¿y qué tiene? No, doctor, nada, yo vengo a que me chequee. ¿Cómo así que no tiene nada? El médico no entiende
no entiende ningún médico. ¿Cómo así que usted no tiene nada? Doctor, es que vengo a que me atienda antes de enfermarme. No, entonces le manda 2 examencitos y lo manda para la casa, porque no hemos aprendido y no nos enseñaron a curar la salud, a prevenir la enfermedad, a cuidar la salud, sino a tratar enfermedades. Y ese es el modelo que quiere cambiar este gobierno. Coloquialmente se decía, uno lo usa muy en charlas de amigos y de compañeros, de colegas, si así está la salud, y si nos hemos de morir, vámonos enfermando. Recuerda que decían esos médicos, sí, a propósito de una cosa coloquial. Bueno, la gran preocupación es qué va a pasar de aquí en adelante, porque ya está en el Congreso, y ahí hay una gran dificultad, porque no hay mayorías para la aprobación. Y por eso ha sido la pelea, la lucha permanente del gobierno, tratando de hacer algo bueno para la vida, y de los otros, los que sean, del gobierno inclusive también, que se están oponiendo. Y aquí no estamos tomando partida por la polarización, estamos tomando una decisión franca por la vida. Estamos defendiendo aquí la vida médico. Usted que está en su accionar diario, su vida, es eso, salvar a las personas. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Qué va a pasar? Ese es el problema, Rommel. Esa es la pregunta, ¿qué va a pasar? En el común, tú sales a tomarte un café, tú te encuentras con tus vecinos, con los amigos, incluso hasta con los familiares. Y lo primero que le dicen a uno es todo lo contrario a lo que la ley dice, lo que la reforma dice. Entonces, por ejemplo, doctora Angarita, ahora que tenemos la oportunidad de hablar de eso, dice la gente que en la reforma, quienes van a manejar los recursos en la nueva reforma, es las alcaldías, las gobernaciones. Eso están diciendo en videos incluso de gente muy preparada, de políticos, en donde dice que los recursos los van a manejar directamente las gobernaciones y las alcaldías. ¿Pero de dónde sale eso, médico? A ver, lo que pasa es que... ¿Es otra mentira? Es otra mentira, claro. Es otra mentira. Otra mentira, sí. Lo que pasa es que... Todo lo miden en votos. Todo lo miden en votos y políticamente. A ver, estamos jodidos. Hay que oponerse a este gobierno de cualquier manera, claro, así diciendo mentiras. Mire, lo que dice la ley es muy clara. La plata la tiene el Estado, porque son los impuestos. Entonces el Estado ya no se lo va a dar a las EPS, que es lo que se hacía, los 100 billones, sino lo va a administrar a través de una cosa que se llama la ADRES. La ADRES no se la inventó este gobierno, eso salió del gobierno de Santos. Fue Santos el que se inventó la ADRES, que es como el banco para manejar los recursos de salud. Entonces ahora los recursos de salud los va a manejar la ADRES. ¿Qué hace? Que lo que usualmente era que el gobierno le daba la plata directamente a la EPS, y la EPS contrataba los hospitales, clínicas y todo, y después no les pagaba. Y por eso, entonces, por ejemplo, se quebró una EPS, en el caso del Tolima se quebró Café Salud. Al Federico Lleras le quedaron debiendo 35.000 millones de pesos. ¿Y a llorarle a quién? Al perro de la Víctor, como dicen en la costa. No había a quién. ¿Listo? Es decir, los hospitales y las clínicas comenzaron a deteriorarse. El servicio público de salud comenzó a deteriorarse porque las EPS no le pagaban y se quebraban y no le pagaban. ¿Qué es lo que se pretende ahora? Que la EPS presta un servicio y directamente se lo cobre a la ADRES y no a la EPS, o sea, que no pase por la EPS, sino directamente a la ADRES. Eso es lo que se pretende, o sea, una cosa más eficiente, porque pasa un problema. Mire, pongamos que el hospital de Dolores, Tolima, o el hospital de cualquier municipio presta un servicio hoy y gasta X o Y medicamentos. Le pagan dentro de 6 o 8 meses con la plata que le dan dentro de 8 meses, ya no puede comprar los mismos medicamentos que gastó hoy. O sea, empieza a perder plata, empieza a quebrarse el hospital. Y eso está pasando. Entonces, ahorita lo que se está buscando es que el hospital preste un servicio y de una vez la ADRES le pague, que es lo que se llama el cobro directo. ¿Listo? Pero ahí no tiene que ver la alcaldía para nada. No, ni los políticos, no, médico, para nada. Ese es un cuento. Ese es un cuentico. Claridad, sí, porque... Oye, Doris, ese es un cuentico preelectoral. Ese es un cuentico preelectoral. Tenemos elecciones. Y entonces, todo esto es lo que está pasando. Y lo que queremos es eso. Tú no puedes decir, por ejemplo, con todo respeto, gente pensando
que Milei hace un buen gobierno. Con un modelo, para decir alguna cosa, eso lo vamos a tratar un poco más adelante. O que Bukele hace un buen gobierno. Hay que leer, hay que saber qué es lo que están haciendo realmente, porque las redes están llenas de contenidos bien interesantes, pero también absolutamente son falacias. Gustavo, ¿usted qué piensa y qué está pasando por allá en la costa con los temas de la salud? Bueno, aquí el sistema de salud se ha colapsado. Llevo 9 años viviendo en este pequeño pueblo de Ciénaga Magdalena, que queda entre Barranquilla y Santa Marta, dos ciudades supuestamente grandes. No se preocupe, pues, disculpe, Gustavo, no sé si tiene retorno. ¿Me escuchan? ¿No me escuchan? No se preocupe, Gustavo, que aunque usted está en Ciénaga, en la costa, en Santa Marta, estamos saliendo para Ecuador, para Colombia, para los Estados Unidos y para Canadá. Es decir, la amplificación de este modelo de comunicación es fundamental. Siga, Gustavo, por favor, y disculpe la cuña. Ya. Bueno, no, decía que aquí la experiencia, porque aquí en la costa caribe colombiana hay varios de los departamentos más pobres del país y en donde el problema de la salud, por ejemplo, acá en los vecinos de La Guajira, pues es realmente lamentable. Siempre fue un fortín del presidente Petro, un fortín electoral la costa, y la costa, pues la verdad no se ha beneficiado mucho de los cambios que se hayan podido dar en esta reforma de la salud que estaba expectante, pero sin embargo sí se han visto unos puntos muy positivos en lo que es descentralización. Hay quienes consideran que aunque no le hayan aprobado sus reformas en el Congreso, que se le han hundido prácticamente todas al presidente Petro, ha sido muy, ha dado un campo abierto para que se puedan distribuir recursos a las ciudades pequeñas, no solamente recursos económicos del presupuesto, sino también en tierras y todo esto que está haciendo. Bueno, sí. Nosotros creemos igualmente, Gustavo, que no funciona ni en la costa, ni en el Tolima, ni en Cundinamarca, ni en ningún lado. Este sistema de salud es un chiste real. A ver, pero hay detalles, Robert. Sí. No es lo mismo la salud en Bogotá que en la costa. En la costa, el que vive en Bogotá y el que viva del norte, le va a encontrar que la salud de la 70 para el norte. Para el norte la salud es perfecta. ¿Por qué? Porque hay hospitales, clínicas y todo lo que usted necesite. Y si usted tiene recursos, la salud es perfecta. Si usted tiene con qué pagarla, la salud es perfecta. A usted no le duele esa salud. Pero la muchacha del servicio de su casa, en caso de que usted vive en Bogotá, esa sí no tiene la misma salud suya. Esa sí le toca que ir hasta Meissen por allá y le toca montarse en un Transmilenio para atravesar la ciudad para que le den los servicios y todo ese tipo de cosas. Y ella sí va a sufrir. Y está bien los que viven en Bogotá, porque en Bogotá, si uno mira el mapa de la atención, está concentrado en el centro. La periferia de Bogotá le toca que atravesar la ciudad para que lo atiendan. Pero está bien, y el que vive en Cundinamarca, ya la situación va más complicada. Y estoy hablando del centro del país, que es Cundinamarca. Entonces, en el caso del Tolima, el que vive en Ibagué, la atención pues sí le toca el bus y el transporte y el Uber para llegar a alguna parte, pero está en Ibagué. Pero si está en el Totumo, que es de Ibagué, si está en las Amarillas, que es de Ibagué, si está en una vereda, pues ahí le toca 2, 3 horas para venir a que lo atiendan, y si de noche no tiene cómo transportarse, empieza la salud mal. Y estamos hablando de Ibagué. Y si vamos a los municipios, la situación es peor. Ese es el problema que se quiere cambiar con este modelo, ¿listo? Y que la ciudadanía muchas veces no se ha dado cuenta, y alguno dice, no, pero es que a mí me atienden bien. Es que la salud no es solamente para usted, es para todo el mundo. Y cuando le duela a usted, ya es tarde. Y eso es lo que pretendemos, que la gente se haga parte de este proceso y que lo empiece a discutir. No, y sobre todo que conozcan, o sea, que conozcan de la nueva reforma. Por ejemplo, la nueva reforma habla de la atención integral de la salud. Sí, la atención primaria de la salud. Me gustaría que nos aclarara un poquito sobre eso. A ver, la atención primaria, lo que está buscando Rommel, y es una cosa que ha generado muchos dolores de cabeza, es que
por ejemplo, la gente que vive en una vereda lejana, se van a crear los grupos de atención territorial, grupos médicos. Entonces es un grupo de profesionales donde hay un nutricionista, un psicólogo, un médico, una enfermera, y va hasta la casa de la gente en todas las regiones. ¿Para qué? Entonces llegó una persona, nunca le han tomado la atención porque nunca ha ido al médico. Señora, usted tiene la tensión alta. Señora, le toman la muestra de sangre. Señora, usted tiene el azúcar alta. Entonces, antes de que se enferme, que ya tiene el azúcar alta, se avisa al centro de atención, al CAPS, y se le empiece la atención. Eso es lo que pretende, que realmente la salud sea universal, y eso se llama Atención Primaria Integral en Salud, la APIS. Eso es la propuesta, ya se está haciendo. Por decreto el ministro Jaramillo lo están haciendo y ya están contratando gente para que vaya directamente de casa en casa, de vereda en vereda, con la siguiente característica: si la comunidad es indígena, entonces se tiene en cuenta la salud que dan los indígenas, la medicina tradicional, se respeta eso, ¿listo? Si la gente está tomando homeopatía, pues se respeta la homeopatía, porque esas medicinas están aceptadas por la salud en Colombia. ¿Listo? Pero lo que se pretende es que sea universal, que llegue realmente al que lo necesita allá en el campo. Ahora, ¿a algunos les parece que eso es horrible? Pues sí, porque cuando uno tiene la salud y está al pie de un hospital con todas las condiciones, pues no le duele. Eso es como la guerra, Robin. La guerra a los que vivimos en la ciudad no nos duele porque no nos pasa, pero la gente que vive en el campo, que está viviendo la guerra, la gente que vive en el plateado, a eso sí le duele. Y la gente en la ciudad dice: es que hagamos la guerra, mándenle el ejército y todo. Claro, como el ejército es de los pobres, los soldados son pobres, gente que no sabe. Mire, un general decía: es que el 85% de los soldados a duras penas tienen primaria. Sí, es cierto. O sea, hacer la guerra con los hijos de los pobres sí que es bueno, pero ningún rico va a mandar su hijo a la guerra. A ese sí paga el servicio, paga la libreta, pero que su hijo se quede en la casa, o que paga el servicio aquí en la ciudad. Pero en la guerra, allá nadie quiere mandar. Ese es el problema. Claro. Nos gusta la guerra, pero con los hijos de los pobres. Sí, sí, correctamente. Vamos a ir redondeando un poco la idea para pasar un tema ahí rápido, que vamos a otros dos temas. Gustavo, le recuerdo que puede intervenir en cualquier momento para hacer sus aportes a este diálogo fundamental que tenemos. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Qué es el siguiente paso? Ya estamos en el Congreso, ya se dieron todos los pasos, ya pasó, ya dio el proceso que debe seguir la aprobación de un proyecto tan importante. En la Cámara, ya pasó. En la Cámara, ya pasó por la Cámara, gracias, médico. Pero ahora esperamos que el Senado sea el que apruebe la reforma, y ahí se va a generar un problema de la Madonna, porque hay mucha oposición a un proyecto que es humano, a un proyecto que es legal, a un proyecto que es constitucional, llámenlo servicio o lo que sea. Ahí vamos a tener un problema bien grande. Ojalá que quienes están, como Benedetti, que está trabajando con el tema dentro del Parlamento, dentro del Congreso, ojalá tengan conciencia, porque la gente en Colombia se está muriendo no solamente de hambre, se está muriendo de todo, hasta de esperanza. Esperanza está muriendo. Sobre todo que los senadores tienen un servicio de salud especial. La salud de los senadores es especial, no es igual. Ellos no están afiliados a las EPS, ellos tienen un servicio de salud especial por ser congresista. Entonces luego a ellos no les duele la salud personal, les dolerá la salud de pronto de la muchacha del servicio de algún elector. Lo grave de esto... No se rían, pero es verdad. No, es verdad, médico. La salud es un problema que infortunadamente es a la gente pobre, a la gente vulnerable, a la que más le duele, y pasa eso. Por eso el presidente está llamando a la consulta, diciéndole: bueno, si estos no quieren, teóricamente la consulta, el resultado de la consulta es de obligatorio cumplimiento. Si la gente vota, ahora no han salido la propuesta, ahorita hablamos de cómo se hace una consulta, pero si la consulta sale es de obligatorio cumplimiento. Entonces le está diciendo: bueno, si estos no quieren aprobar la salud, pues la reforma a la salud, preguntémosle al pueblo si quiere una reforma a la salud. Si el pueblo dice que no quiere reforma a la salud, porque aquí recuerde que aquí votamos en contra de la paz.
Aquí Santos dijo, Colombia, ¿quiere la paz o no quiere la paz? Y la gente votó en dijo que contra. no. La gente dijo, quiere la guerra. Y ahorita todo el mundo se queja que porque hay guerra. Pero si usted votó para que... Pero por supuesto. Claro, usted Pero votó en por contra de eso la paz, mismo- ahí la tiene. Por eso mismo es importante que la gente sepa. O sea, yo creo que este espacio es importante para eso, aclararles dudas a la gente, que no se queden con los videos de las redes sociales y de pronto de los líderes políticos, de los líderes sociales que a veces por conveniencia política no dicen la verdad. Sí, yo creo que eso sí es importante y yo creo que tanto en la reforma laboral como en la reforma a la salud, como en la reforma pensional han sido pensadas dignificando al ser humano. O sea, de verdad, yo creo que esas propuestas valen la pena por eso, pero pues entiendo que hay intereses políticos, económicos, de muchos órdenes que no nos van a permitir hacerlo, pero yo creo que prevalece el derecho de nosotros como seres humanos a vivir bien, y lo que decíamos al principio, a ser felices, a vivir tranquilos, ¿sí? Y no sometidos a lo que siempre hemos vivido, sometidos al poder. Gustavo, oye Gustavo, ¿qué piensa usted que... ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Hoy todo hoy todo es emborrador, Gustavo. Hoy todo es emborrador, pero todo lo emborrador lo vamos a reprisar el martes y el jueves. Ok. Bueno, yo pienso que hablando del tema de la reforma a la salud, pues no hay duda, y lo noto en los comentarios que hacen, aquí hay un problema político, problema gravísimo político, es la segunda vez que se entrampa el problema de la salud. Y hablamos de la reforma laboral, la reforma pensional, y hablamos de la reformitis del gobierno, ¿no? Pero se nos olvida que la primera reforma que se cayó, y se cayó a los pocos meses que el gobierno ascendió, fue la reforma política. La reforma que quería cambiar las costumbres políticas, quería modernizar a los partidos políticos en Colombia. Esa fue la primera que se hundió, porque era la que más le afectaba a la clase política. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día con el problema de la reforma a la salud. Es un problema político. A mi manera de ver, el problema político surge cuando el presidente Petro hace la alianza con el Partido Liberal. Cuando el presidente Petro hace esta alianza con el Partido Liberal, es prácticamente con el propósito de sacar adelante las reformas en el Congreso. Y el gobierno sacrifica inclusive su frente económico, que lo manejaba el ministro Campo, probablemente el único ministro liberal que sirvió para algo dentro de esa alianza con los liberales. Veamos, por ejemplo, el caso lamentable, realmente indescriptible, del señor Alejandro Gaviria, quien fue nombrado por el Partido Liberal, a nombre del Partido Liberal, como ministro de Educación, y que dentro del gabinete se oponía a la reforma de la salud. Es decir, era el ministro de Educación y estaba más preocupado por la reforma de la salud. Quedó en evidencia que eran grupos económicos que manejan las EPS las que hicieron naufragar la reforma de la salud, una forma de manejo de estas EPS completamente neoliberal y comercial que no es compatible con el manejo de los dineros públicos, de tal manera de que ese problema político persiste en la reforma a la salud. Y el gobierno pretende salir de él ahora con una consulta popular. Bien lo ha dicho el doctor Angarita, recordemos lo que pasó con la consulta popular al respecto de la paz que hizo Juan Manuel Santos. ¿Qué pasó? Muy loable, muy ético, muy bueno, pero fue manipulada por la derecha, fue manipulada por los guerreristas de tal manera de que naufragó. Casi el proceso de paz se viene abajo. Exactamente lo mismo es lo que le va a pasar al presidente Petro con la reforma a la salud, con una consulta, eventual consulta popular. Se la van a tergiversar, la van a convertir en un plebiscito contra el gobierno y el gobierno lo que va a sacar es una tercera derrota con la salud, con además de las dos reformas que probablemente no aprueban, una tercera derrota con un no rotundo que se los puedo diagnosticar en este momento con el 29%, 30% de popularidad que tiene el gobierno. Es supremamente peligroso hacer una consulta popular en las actuales condiciones que tiene el gobierno. Puede ser muy positivo, muy moral, muy ético,
muy valorado por la gente, muy necesario para los médicos, para el sector médico, pero inviable políticamente. En ese sentido, pienso que el gobierno debería tratar más bien de salvar algo de esta segunda reforma a la salud que se está dando, dado de que también pues ha claudicado sus banderas políticas y tiene a un ministro de Interior, ministro de Gobierno, como el señor Benedetti, que pues puede hacer gala de su manejo adecuado de esta situación por sus buenas relaciones con el Congreso, porque ya todos sabemos que es un buen hombre del maletín. Entonces, el gobierno realmente creo que ya puso toda su carne en el asador en cuanto a la reforma a la salud. No, Gustavo, lo que yo quería decirle es que realmente Benedetti es un animal político. Es un animal político. No estoy diciendo que es un buen político, estoy diciendo que es un animal político. Como lo fue Roy Barreras. Y ellos lo hicieron. Al siguiente tema y de una vez vamos entrando, si les parece, compañeros, vamos entrando al tema de la consulta, que es un tema importante y por ahí vamos tocando algo de la reforma laboral y lo demás. ¿Le parece, sí, compañeros? De acuerdo. A ver, yo creo que Gustavo ya se metió en la consulta y yo creo que ese tema me parece muy importante. A ver, Gustavo tiene toda la razón. El gobierno está poniendo toda la carne en el asador y el riesgo de cuando uno pone toda la carne es que se queme y de pronto que no hay almuerzo. Eso es lo que está pasando el gobierno cuando está pensando en una consulta. Yo estoy de acuerdo con Gustavo. Pero el problema que tiene el gobierno es que los socios que logró al principio, porque el gobierno tenía un pequeño problema, es que sacó 25 senadores y necesitaba 50. Minoría. Era minoría. Entonces necesitaba organizar condiciones a ver si podía lograr mayoría. Pero esas mayorías lo traicionaron. El doctor Gaviria, un neoliberal completo, porque el doctor Gaviria, tanto el presidente, el director del Partido Liberal, como el doctor Gaviria, que fue ministro de Educación, un neoliberal completo que no le interesan absolutamente ninguna de estas transformaciones. Le interesa solamente beneficio del Estado de Derecho, no del Estado Social de Derecho. Entonces, el gobierno se equivocó, pero no tenía otra opción. Es que el problema es que la mayoría de la gente dice, ay, pero ¿por qué el petrismo se asoció con otros? Pues es que tiene que asociarse, si no, no puede, porque es minoría. Hay que ganar con los votos de otros, aunque no podía solo, no puede solo. No puede. Y por eso están diciendo ahorita lo que la gente tiene que ver es que cuando tenga que votar para el próximo Senado, ¿por quién va a votar? Si va a votar por los mismos que en este momento están echando para atrás todas las posibilidades de reforma, pues vamos a seguir igual, no vamos a cambiar. Eso es parte de lo que se está mirando. Y en lo de la consulta, el problema radica exactamente en eso, en que el gobierno arriesga mucho, pero no tiene otra opción. La otra opción es que se cierre de brazos y espere que se le tumben todas las reformas, que como va el gobierno, el uribismo y todos están dispuestos a tumbarle todas las reformas porque con eso queda mal el gobierno y a ellos no les interesa que al país le vaya mal, lo único que les interesa es que electoralmente ganar ellos. Y eso es lo que tiene que ver con esta consulta que, como lo dice Gustavo, lo felicito, me parece que es un análisis politológicamente correcto, que es un gran riesgo para el gobierno, pero es que el gobierno no le veo salidas fáciles frente a eso. Es que yo precisamente iba a preguntar eso, o sea, ¿no hay otra opción? Pues a ver, la otra opción es terrible. El gobierno podía decir, listo, se cayó la reforma en la Comisión Séptima, pasamos porque se puede hacer a través de la Ley Quinta, del reglamento del Congreso, que se discuta en la plenaria, pero es que en el Senado el gobierno no tiene mayorías. Se discute en la plenaria y se cae y ahí se quedó peor. ¿Listo? Ahí se quedó peor. Ahora, alguien podría decir, no, entonces que vaya Benedetti con el maletín que están diciendo, a hablar con senadores uno y otro, a ver si se puede arreglar. Muy difícil, pero pues sería otra opción. De resto, no hay salida. Le queda esta opción de una consulta popular de origen del Ejecutivo, a ver cómo le funcione, ¿listo? Pero es difícil porque hay que mover muchas cosas y tendría que votar por lo menos 13 millones de personas, y de esas 13 millones de personas, la mayoría, por la mitad más uno, votará a favor. Ahora,
hay detalles interesantes para mirar políticamente. Yo leí un informe que salió en Semana, que escribió Santos, el político, se me escapó el nombre de él, que fue ministro y fue embajador de Colombia en los Estados Unidos. Santos, él decía, el periodista que fue periodista de RCN, sí. ¿Listo? Él decía una cosa, decía, si no hacemos algo, va a ganar el petrismo. Él decía, mire, en este momento el petrismo tiene el 30%, la oposición tiene el 30% y hay el 40% por fuera. Pero el gobierno podría, con los recursos que tiene, y si empieza a ejecutar, ganarse ese 40%, y él le estaba avisando a toda la oposición, puede ganar Petro. Eso dice Santos en un documento que salió hace 15 días, lo escribió él, ¿listo? Y por otro lado, escuché a un representante a la Cámara. El representante a la Cámara de aquí por el departamento del Tolima, él decía, el doctor Osorio, decía, la reforma, esa propuesta de la consulta nació muerta. Sí, claro. Sin embargo, decía Osorio, vamos a hacer campaña en contra. Si nació muerta, ¿por qué va a hacer campaña en contra? O sea, ellos saben que el gobierno les puede ganar. Hay que siempre razonar en los conceptos que nos están vendiendo. Y siempre hay que estar muy pendientes. Por eso desperté. Hay que estar despiertos. Médico, les iba a decir que este formato es conversacional y no tiene moderadores. Aquí yo no soy el moderador, pero me acaba de decir el gerente que estamos ya a unos 5 minutos de terminar, ya menos de 5 minutos para dar... no hay moderador, pero hay quien corte. Bueno, entonces, vamos cerrando, Gustavo. De pronto, si hacemos algún comentario sobre la reforma laboral, sobre algún tema que está tratado dentro del sumario, porque parece que somos unos buenos conversadores y qué bueno entretenerlos a ustedes y que más bien aprendan los conceptos que tenemos que aprender. Que Gustavo nos ilumine. Gustavo, que nos ilumine, que saque la llama de la inteligencia. Gustavo. Bueno, yo realmente veo con mucha tristeza que el gobierno progresista se equivocó, no solamente en la alianza que hizo con los liberales, sino también en que semejantes reformas tan ambiciosas que realmente querían transformar el país, no tenía una organización política que le respaldara esas reformas, como sí ocurrió con Lula da Silva, que tenía un partido fuerte detrás, como le ocurrió a Evo Morales, como le ocurrió a Rafael Correa, e inclusive al propio Hugo Chávez, que tuvieron organizaciones políticas fuertes detrás. Eso no tenía el petrismo, era una cantidad de movimientos minúsculos, es cierto, muy históricos, muy tradicionales, pero sin ninguna fuerza, sin mayor fuerza electoral, los que constituían el pacto histórico. De tal forma de que es una equivocación política la que hizo el gobierno actual. No valoró de la forma adecuada el panorama político, lo que se suele llamar en comunicación política el campo de batalla. Se equivocó en la identificación del enemigo y asimismo en los procedimientos. De tal manera de que, haciendo positivo y optimista, pudimos decir que, bueno, por fin se pudo romper el paradigma de que no podía subir un gobierno de izquierda a Colombia, que no se le podía arrebatar con algunas herramientas de la democracia participativa el poder enorme que tienen los partidos de derecha en Colombia. Hablamos específicamente del Partido Liberal, el Partido Centro Democrático y el Partido de Santos, la U. Estos tres partidos que gobernaron durante los últimos 24 años, pues han quedado en evidencia, y en eso es lo positivo, creo yo, que ya el Partido Liberal nadie le cree. Ya el Partido Liberal es un partido de derecha, es un partido uribista, es un partido santista, es un partido definitivamente que está muy alejado de lo que decía Carlos Llera Restrepo, de que era una coalición de matices de izquierda. Así que el Partido Liberal, el viejo Partido Liberal, que lanzó a Gaitán y todo esto,
pues ya de izquierda no tiene nada. Y eso es, podríamos decir, lo más positivo que le ocurrió a los movimientos progresistas en Colombia, que tienen que depender de sus propias fuerzas en el futuro para lograr, ya no creo que este gobierno, sino otros gobiernos en el futuro puedan implementar este tipo de reformas que indudablemente benefician al pueblo y benefician de gran manera a la gente, pero que también implican una modernización de las costumbres políticas y de los partidos políticos. Quedaron pendientes un par de temas, la reforma laboral y la reforma pensional. Vamos a tratarlo en otros programas, pero redondeamos. Gustavo, muchas gracias. Todavía no vamos a sacarlo del aire. Lo que pasa es que cuando usted ve una mano que hace así, lo tengo cerquita de mí. Entonces estamos terminando. Muchas gracias, doctora Agustina Angarita. ¿Hay alguna cosa de los Estados Unidos últimos, de todas las locuras que estamos viendo en los Estados Unidos manejando el mundo? A ver, está subiendo la inflación en los Estados Unidos, el Banco Central decidió no bajar las tasas de interés y el desempleo está creciendo en los Estados Unidos. Así que la situación no está tan fácil, la gente está apretando los dientes, pero en los Estados Unidos el mundo no está sencillo. Acaban de votar 3.500 empleados del Ministerio de Educación, porque va a acabar el Ministerio de Educación, y entonces en los Estados Unidos la situación no está bien para los clase media. Para los ricos están felices, pero son poquitos los ricos en los Estados Unidos. Y también hay que decir los Estados Unidos, con respecto a los Estados Unidos, se tiene prevista una para total de la industria de la construcción en los Estados Unidos. Los migrantes, que son los que van a tirar mezcla y palustre y hacer el trabajo, van a parar, los rusos van a parar, porque esas políticas no funcionan, la política de la represión, la política de la muerte y la política de la discriminación. Estamos contra todo esto, eso es woke, contra la discriminación. Pero tampoco hay gente en el campo trabajando. Tampoco. Los mexicanos y todos los latinos que están trabajando en el campo no van a estar. El hambre para los Estados Unidos y el costo de vida se le va a disparar. Esto no puedo decirlo yo muy duro porque estoy viajando mucho a los Estados Unidos, entonces le revisan a uno, le hacen, ¿cómo se llama?, la reputación, le buscan la reputación, y este hombre es de oposición, no simplemente diciendo que el mundo está muy mal manejado, Doris. Sí, no, estoy de acuerdo con ustedes. Y yo creo que lo más importante es que al finalizar ya este programa, pues despertemos en la gente la posibilidad de bueno, analicemos, reflexionemos, hablemos sobre estos temas importantes que no son competencia de los políticos ni de los líderes sociales, sino competencia de toda la ciudadanía. Si la ciudadanía se une, si la ciudadanía reflexiona, si la ciudadanía está acorde a lo que realmente quiere y por eso lucha, seguramente tendremos una sociedad distinta. Olvidé darle el crédito a nuestro compañero, ¿cómo se llama nuestro compañero gerente? Don Rafa, que también nos está... Don Rafael Navarro, Navarro Wolf. Sí. Bueno, oye, muchas gracias a todos. De verdad que es un momento interesante. Pero nos vamos con alegría, nos vamos con entusiasmo y nos vamos siendo felices. Totalmente. Siendo felices. Al comienzo el doctor Angarita hacía un comentario bien interesante sobre un concepto de la amargura y de la infelicidad. No, somos felices, doctora Angarita. Bueno, entonces hasta la próxima, quedamos pendientes y aquí estamos conectándonos y estamos siempre walk con siempre iluminación. Walk. Sí, señora, así es. Este es un formato internacional: Colombia, Ecuador, Estados Unidos y Canadá. Un abrazo y que sean muy felices todos. Felices. Gracias, Gustavo. Sigan Adiós, siendo Gustavo. Felices. Adiós, don Gustavo. Bienvenidos a Inmediato Walk. Opinión, análisis, controversia, crítica constructiva, temas políticos y de ciudad tratados por expertos periodistas y analistas con un gran sentido de responsabilidad y credibilidad. Inmediato Walk, con penalistas de Ecuador, Nueva York, Canadá, Miami y Colombia, reunidos para realizar un periodismo en libertad. Inmediato Walk, en la estación televisión Canal 2. ¡Conéctate!
Gran promoción.